Hola, hola, buenas tardes mis queridos amadistas. Por acá estamos nuevamente con nuestra caja de regalos. Vamos a hablar hoy o vamos a abordar hoy nuestra segunda caja de regalos del tema de emociones. Para quienes llegan por primera vez, quiero contarles que mi nombre es Dora González, psicóloga, reikista, angeóloga, entre otra cantidad de terapias y aspectos en los que me he formado para poder brindar un excelente acompañamiento a quienes así lo solicitan. En Anadi, que es mi marca profesional, estamos trabajando mes a mes esto que he denominado cajas de regalos, en donde a partir de estos videos te traigo con muchísimo amor información de interés, valiosa y de importante aplicación para ir logrando acercarnos a que puedas ir adquiriendo un mayor equilibrio en tu vida. Puedes encontrarme en redes como Anadi Colombia, tanto en Instagram como en Facebook, y en las cajas de regalos como tal están quedando guardadas en YouTube, en mi canal, que también tiene el nombre de Anadi Colombia. Cada tema que abordamos, cada caja de regalos, viene acompañada de un libro de trabajo. Ese libro de trabajo, si te interesa tenerlo, debes solicitármelo en mi WhatsApp, que es +57 312 708 8004. Pasadas las cajas de regalo, cada mes generamos un encuentro de anadistas, que lo llamo anadistas en acción, porque no va a ser un encuentro en el que ustedes simplemente me escuchen, sino que es dicho encuentro donde les entrego herramientas fundamentales para unificar todos los temas de las cajas de regalo de cada mes en esas herramientas que les permita darle aplicabilidad a toda la información que en las cajas de regalo les voy dejando. En este mes, como les dije, pues estamos trabajando el tema de emociones y vamos a estar entonces hoy en este encuentro dando la segunda caja de regalos en torno a esto. Vamos a obtener en ese encuentro de anadistas en acción herramientas, como les digo, muy poderosas para que puedan ir generando un manejo balanceado a tu favor, obviamente, de las diferentes emociones que experimentamos a lo largo de nuestra vida. En esta segunda caja de regalos como tal, vamos a identificar las principales emociones que solemos experimentar a lo largo de nuestra vida, cómo entenderlas desde el punto de vista energético y cómo estas inciden en nuestros cuerpos sutiles. También va a tener su libro de trabajo, que como ya les comenté, pues me lo solicitan a través del WhatsApp, colocándome como mensaje la palabra emociones seguida por el número 2. Es decir, me mandan un mensaje de texto al WhatsApp que diga emociones 2. Y así de fácil podrás obtener este libro de trabajo. Muy bien. Haciendo ya como todas estas aclaraciones, recordemos un poquito que trabajamos en la caja de regalos anterior. Entonces, exploramos las emociones, qué son, cómo se clasifican, cómo se generan y hicimos una invitación especial para reconocer esas emociones, tomarlas, identificar el mensaje que estas nos traen. Y desde ese autoconocimiento de mis emociones, las emociones en las que estoy vibrando más en este momento y el mensaje que ellas me traen, empezamos a ahondar un poquito en ese autoconocimiento y en la conexión con esa esencia interior para podernos acercar a gestionar esas emociones. Permítanme un segundito, empiezo a compartirles la información visual a través de la presentación. Denme un momento. Ya voy a organizarles esta parte para que podamos empezar a trabajar como tal la temática de este segundo encuentro, de este encuentro en el que vamos a identificar estas energías como lo que son energía, energía como tal, y cómo siendo energías nos brindan una cantidad de cosas bien, bien valiosas. Denme un segundo.
Muy bien. Retomemos entonces. Bueno, vamos a hablar entonces desde un enfoque diferente. Hoy vamos a tener un enfoque un poco diferente de las emociones en relación al enfoque que le dimos en la caja de regalos anterior. En este encuentro vamos a identificarlas como energía y desde esta perspectiva vamos a empezar a verlas como herramientas de poder. Herramientas de poder valiosísimas porque una vez que las aprendamos a conocer, pues vamos a poder controlar y redefinir muchos aspectos de nosotros mismos y de nuestra realidad. ¿Qué pasa entonces? Que si yo empiezo a entender esas herramientas de poder que pasan a ser mis emociones, pues voy a empezar a adquirir una cantidad de habilidades. Pero empecemos por retomar un poquito qué es eso del concepto de energía y entender un poquito el concepto de energía, ¿cierto? Y cómo se manifiesta en nosotros y cómo la energía se manifiesta en nosotros como humanos a partir de lo que denominamos nuestros cuerpos sutiles. Entonces, cuando hablamos de energía, estamos frente a un concepto que tiene distintas definiciones y distintas connotaciones de acuerdo a lo que se esté refiriendo en ese instante el concepto como tal. Pero sí o sí, cuando hablamos de energía, estamos hablando de esa capacidad para obrar, para surgir, para transformar, para poner en movimiento. Entonces, todos los cuerpos tienen energía. Nosotros como humanos no somos la excepción. También nuestro cuerpo tiene energía. Y un cuerpo, de acuerdo a la cantidad de energía que tenga, pues va a tener mayor o menor capacidad de trabajo, ¿cierto? Porque la energía es eso, es esa capacidad que tienen los cuerpos de realizar un trabajo como tal. Entonces, vamos a hablar qué es eso de cuerpos sutiles que mencioné. Cuando hablamos de cuerpos sutiles, nos referimos a dimensiones que forman parte del ser humano. Siempre explico este concepto haciendo alusión a las muñequitas rusas que vienen una dentro de la otra, dentro de la otra, dentro de la otra, dentro de la otra, pero que finalmente conforman una sola imagen o una sola figurita. Lo mismo ocurre, como para explicarlo en una forma muy simple y muy breve, lo mismo ocurre con nosotros. Nosotros tenemos varias dimensiones que conforman el ser humano y todas esas dimensiones están relacionadas con la energía, con la conexión con el universo, con la memoria. Se habla de que poseemos 7 cuerpos sutiles. ¿Sí? ¿Cuáles son esos 7 cuerpos sutiles? El primer cuerpo que tenemos aquí más inmediato es el más denso y es nuestro cuerpo físico. Esto que vemos en el espejo reflejado, ¿cierto? Este es el cuerpo físico. Después está, cada vez son más energías, son menos densas, son menos compactas las moléculas que conforman cada uno de estos seres, ¿cierto? De estos cuerpos, perdón, que conforman lo que es mi ser. Entonces está el cuerpo físico, que es este que primerito vemos, que tocamos, que palpamos. Después está el cuerpo etérico o el cuerpo astral, digámoslo así, es como el moldecito de este cuerpo físico, casi que podríamos hacer como el símil, como con el fantasmita del cuerpo físico. Pero también tenemos un cuerpo mental que se manifiesta y se hace presente a partir del cerebro. Tenemos también un cuerpo emocional, que es el de las pasiones, el de los deseos. Tenemos un cuerpo causal o un cuerpo de la voluntad. Está también mucho más elevado en frecuencia vibracional y en energías cada vez más altas. Está el cuerpo crístico o alma, que también denominamos, y está el cuerpo espiritual. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos cuerpos viene y se nos hace presentes o se nos manifiesta en un plano diferente, ¿cierto? De acuerdo a lo que le corresponde como cuerpo, como tal. Entonces, el cuerpo físico, ¿en dónde está? ¿En qué plano se nos hace presente? En el plano físico como tal, es el cuerpo que conocemos. El cuerpo etérico se manifiesta en el plano astral, el cuerpo mental a partir del plano mental, el cuerpo emocional a partir del plano emocional, el causal a partir del plano de la voluntad, el crístico a partir de todo lo que es el plano intuicional y el espíritu, pues obviamente en el plano espiritual. Frente a este tema podríamos quedarnos aquí
cantidad de horas. De hecho, en algunos de los cursos que facilito, que propicio, a esto le dedicamos más o menos 4 horas para clarificarlo y para hablarlo, pero bueno, lo importante aquí es que tengamos en cuenta que desde esta perspectiva, y me voy a devolver aquí un poquito, cada cuerpo está interrelacionado con los demás, ¿cierto? O sea, cada uno de estos 7 cuerpos está interrelacionado con los demás, no funcionan por aparte, aquí los mencionamos por aparte como en aras de la comprensión, pero todos los cuerpos están interrelacionados y en la medida en que es un cuerpo de mayor energía, digámoslo así, pues va abarcando a los demás, igual que las muñequitas rusas de las que les hablé, ¿cierto? Entonces, por eso es fácil entender que el cuerpo de las emociones o que las emociones influyen e interactúan con todos los demás aspectos de nuestra experiencia humana, ¿cierto? Es decir, con todo lo que es nuestra vida. Muy bien, entonces, teniendo eso claro, vamos entendiendo entonces por qué, de acuerdo a mis emociones, de acuerdo a cómo esté mi energía en ese campo emocional, pues voy a incidir en cómo esté mi energía en los otros campos, en el mental, en el etérico, en el físico, en todos los demás campos que ocupo como ser. Hay un precepto muy claro hablando de emociones y energía, en donde está muy claro que a mayor emocionalidad satisfactoria que yo vaya acumulando, mejores recursos, mejores herramientas personales voy a tener para afrontar las épocas de crisis. Ténganme en esto muy presente. A mayor emocionalidad satisfactoria acumulada, mejores recursos voy a tener para afrontar una crisis. ¿Por qué? Porque es que las emociones pueden transformar nuestra realidad y no por arte de magia, o sea, no es por arte de magia, no basta simplemente con que yo haga clic, cambié mi emoción y cambié mi realidad, no, se debe a que las emociones sí pueden cambiar mi realidad, obviamente, pero se debe básicamente a que es que mis emociones no son solo un estado interno, mis emociones son una combinación de varios elementos, como por ejemplo el modo en que proceso el mundo, que proceso lo que veo, lo que me envuelve, lo que siento, todo va adquiriendo un significado específico, nuestros sentimientos, nuestro modo de reaccionar. Todo esto va adquiriendo un sentido específico que me va a ir permitiendo entonces transformar mi realidad de acuerdo a cómo estén mis emociones, por principio energético. Adicional a eso es importante tener presente que nuestro cerebro como tal procesa una cantidad inimaginable de información a cada segundo, ¿cierto? En un mismo segundo nuestro cerebro empieza a procesar información como la temperatura que está haciendo, si tengo hambre, si tengo sed, si tengo sueño, si tengo cansancio, qué está pasando a mi alrededor, qué está ocurriendo en mi entorno inmediato. Son una infinidad de información que por segundo nuestro cerebro procesa, ¿sí? Y toda esa información que mi cerebro procesa siempre va a ir asociada a una emoción, X o Y. Nuestro cerebro, adicional a eso, tiene un laboratorio bioquímico increíble, ¿cierto? O sea, en nuestro laboratorio bioquímico del cerebro se generan unas sustancias que son los neurotransmisores, es decir, esas sustancias bioquímicas que permiten transmitir desde esta parte neuronal una cantidad de información. Y hay unos de estos neurotransmisores que tienen una altísima incidencia como facilitadores de nuestras emociones. Son varios, pero yo voy a mencionarles aquí los principales neurotransmisores asociados a las emociones. Y son la dopamina, la serotonina y la norepinefrina. Estoy segura que de alguna manera han escuchado hablar de ellas. Muchos de los autores hablamos y nos referimos a ellos como las ninas que nos permiten mejorar estados de ánimo o ahondar en estados de ánimo no tan chéveres, no tan positivos. Entonces empezamos a hablar un poquito de ellos, ¿cierto?
La dopamina. ¿Cómo se relaciona la dopamina con nuestras emociones? La dopamina básicamente se relaciona con experiencias de placer y recompensa en nuestro proceso de aprendizaje. Entonces, cuando yo hago algo bueno, algo que disfruto, algo que me encanta, cuando realizo una tarea y de esa tarea obtengo una recompensa y voy generando de esa manera aprendizajes, allí se está segregando dopamina. La serotonina, en cambio, está asociada también con memoria y también con aprendizaje y con la memoria. Pero, ¿qué sucede con la serotonina? Que cuando yo tengo un desequilibrio en los niveles de serotonina, puedo elevar entonces mi ansiedad, mis estados de ira, mi depresión y la sensación de pánico. ¿Sí? Y en cambio, con la norepinefrina, ¿qué pasa? Que cuando hay un nivel adecuado de norepinefrina, pues mantengo bajo control todo lo que son las respuestas de estrés y la ansiedad. Entonces, miren, hablando solamente de 3 neurotransmisores, cómo la segregación de esos neurotransmisores incide directamente con mis emociones. Por eso muchas veces le dicen a uno, eleve su energía, eleve su frecuencia vibracional, y siempre decimos, bueno, pero ¿eso cómo lo hago? ¿Cómo lo puedo generar? Y vamos a ver que cuando yo logro eso, estos neurotransmisores también están mucho más presentes, mucho más activos en mi cerebro. Por lo tanto, voy a ir obteniendo también mayor equilibrio y mayor bienestar en las distintas áreas de mi vida. Entonces, empecemos a idear como que nuestro cerebro fuese un tanque, ¿cierto? Fuese un tanque de emociones o una pila de energía, ¿sí? Hay que aprender entonces a comprender que ese tanque se puede o ir llenando o ir vaciando, dependiendo de cómo yo esté trabajando con mis emociones, ¿sí? Y hay un dato que es fundamental y que me parece clave que lo tengamos presente. Y es que las sensaciones de felicidad intensas son muy breves, son muchísimo más breves que los estados de tristeza. Es decir, las sensaciones de felicidad tienen una intensidad mucho menor que las emociones negativas. Por eso valoramos tanto esos instantes de felicidad, porque esas sensaciones que generan felicidad son más breves, son más cortas, es más largo el periodo de permanencia de las emociones negativas. Por eso, entonces, es fundamental que si yo tengo eso presente, debo aprender a mantener ese tanque, esa pila de energía llenita de energías positivas, ¿cierto? De experiencias positivas que me permitan contrarrestar los estados de la negatividad, ¿sí? A esto técnicamente se le conoce como la teoría de la ampliación y de la construcción. Es decir, se necesita ampliar las experiencias positivas para desarrollar nuevas habilidades que me permitan afrontar esos momentos difíciles. ¿Qué pasa? Que esos momentos difíciles o esas emociones que calificamos como negativas, nosotros habitualmente tendemos, como decíamos en el video anterior, en la caja de regalos anterior, decíamos que tendemos habitualmente a que esas emociones negativas las evitamos o las negamos incluso muchas veces, ¿cierto? Mientras que las positivas nos facilitan, nos habilitan, nos favorecen esa relación entre pensamiento y acción, es decir, pensar para actuar, moverme para estar con energía. Entonces, clave, ¿qué debo hacer con ese tanque emocional mío? Teniendo presente que los instantes de felicidad tienen un impacto más breve y menos intenso. Entonces, debo ir llenando ese tanquecito, irlo llenando de un montón de esas experiencias positivas, placenteras, ¿cierto? Para que
sea más lleno ese lado del tanque, digámoslo así, que el de las emociones negativas. Si procuramos entonces experimentar con mayor frecuencia todo ese tipo de emociones positivas, pues voy a estar llenando ese tanque, ¿cierto? Pequeñas dosis de energía positiva van a generar un cambio continuo. No tengo que estar constantemente en estado de plenitud, de felicidad, de dicha, de gozo, no. Pero con pequeñas dosis de energía que yo empiece a darle a ese tanque, a darle a ese tanque, a darle a ese tanque, pues voy a ir pudiendo generar un mayor equilibrio, ¿cierto? Entonces aquí les pregunto, ¿qué tal si se proponen a diario lograr eso? ¿Cierto? ¿Qué tal si, por ejemplo, cada día te propones esas pequeñas dosis de energía positiva que las puedes encontrar muy fácil, ¿cierto? Bailar, caminar, saltar, relacionarte con personas que aprecias, que estimas, que amas, dedicarte a hacer actividades que te generan paz, que te generan serenidad, aprender algo nuevo, en fin, tantas cosas simples y pequeñas que van a empezar a hacer esa diferencia en el tanque emocional para que pueda estar uno con esa pila, con ese tanquecito cargado, 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 cargado. ¿Será que te atreves a hacerlo? ¿Será que te atreves a incluir dentro de tu derrotero de tareas y de cosas por hacer en el día a día? Te das tú mismo el regalo para darle esa dosis pequeñita de carga a ese tanque emocional. Vuelvo y les digo, no tiene que ser cosas grandes, macro, ni que demanden la mayor cantidad de tiempo, cosas básicas. Si tú disfrutas y te genera bienestar dibujar, entonces adelantar un pedacito de un mandala, meditar por 5 minuticos, tener una actividad física. No tengo con qué inscribirme a un gimnasio, pero tengo 50.000 tutoriales en YouTube y en distintos canales de comunicación hoy en día que te permiten simplemente hacer un estiramiento, generar una sonrisa, compartir algo con alguien, darle un buenos días a alguien y ver que sonríe, alguien que de pronto nos espera esos buenos días y esas buenas tardes, esas gracias, son esas pequeñas dosis que nos permitan ir generando en la medida en que voy aumentándolos, voy teniendo un cambio continuo y me voy a ir permitiendo tener ese tanque emocional cada vez más lleno. Entonces, como son energía, obviamente las emociones en nuestro cuerpo se ven de alguna forma cuando de energía estamos hablando. Vamos a observar aquí un poquito estas imágenes que nos permiten complementar esta información, ¿cierto? Miren la tristeza, cómo invade una cantidad enorme de nuestro cuerpo. Miren la ira, ni qué decir, la vergüenza, la envidia, ¿sí? La sorpresa, la aversión. Entonces, aquí estamos viendo energías de emociones que no son precisamente las emociones más positivas, diríamos que son de acuerdo a las clasificaciones que vimos en la caja de regalos anterior, todo lo contrario, son emociones negativas y miren cómo invaden energéticamente nuestro cuerpo. Esto es como se verían esas emociones a través de una cámara Kirlian, por ejemplo. ¿Sí? Y cada una de las emociones, como también lo vimos en la caja de regalos anterior, se correlaciona con una serie de frecuencias vibracionales. De manera que si ustedes analizan, por ejemplo, la paz, la alegría, el amor, la voluntad, la aceptación, que son emociones positivas, pues tienen una frecuencia vibracional mucho más alta, ¿cierto? Y nos permiten estar expandidos, nos permiten estar en una conciencia muy alta, mientras que las emociones que llamamos negativas están en la parte baja, en donde nos permiten estar como contraídos, contracturados, y tienen una frecuencia vibracional baja. Entonces, el miedo, el sufrimiento, la apatía, el remordimiento, la vergüenza, las encontramos en este nivel
bajo de frecuencias vibracionales. Entonces aquí ya empezamos a entender ese concepto de hay que subir frecuencia vibracional, hay que vibrar alto. Entonces vibrar alto es estar constantemente en estas emociones positivas que nos permiten estar más expandidos, pero al mismo tiempo estar en mejor equilibrio, en bienestar, en estar bien, ¿sí? Mis queridos analistas, vamos a hablar entonces un poquito con relación a esto. Mencionábamos en la parte anterior, en el encuentro anterior, mencionábamos entonces con mucha claridad de que esa energía emocional es igual que la electricidad, ¿cierto? Entonces, son impulsos que nos motivan, que nos mueven, que nos informan, que nos mantienen de cara a dar respuesta a los estímulos que vayamos teniendo en nuestra vida. Entonces, recordemos una cosa fundamental, la energía no se pierde ni se destruye, se transforma y nuestra energía emocional es como una fuente renovable, ¿cierto? Entonces, yo puedo cambiar mi corriente emocional y el flujo de mis emociones porque yo tengo la capacidad de transformar esa energía que son mis emociones. Por lo tanto, la energía sí tiene sus límites y yo permanentemente estoy en emociones que van desgastando mi tanque emocional y lo voy vaciando permanentemente, produciendo energía negativa porque constantemente me estoy sintiendo cansada, generando aburrimiento, depresión, con pensamientos negativos, pues que voy a generar más problemas y al generar más problemas voy a generar más irritación y al generar más irritación voy a generar mayor malestar. Entonces, cuando uno sienta, por ejemplo, que una determinada situación lo va a llevar a uno al límite de sus fuerzas anímicas, físicas, que recomendamos siempre, haga un alto. Haga un alto. Entonces, cuando usted siente ya de esas cosas que uno dice, no, es que estoy definitivamente que colapso, haga un alto. Identifique exactamente qué es lo que está sintiendo y de ahí, entonces, empiece a ver que debe recargar, pero recargar con un combustible mejor, con un combustible que pueda llenar el tanque, no vaciarlo, ¿cierto? Y ahí sí entonces empezar a utilizar las emociones con ese poder que tienen de ser herramientas para propiciar y buscar mi bienestar. ¿Cómo? Busque divertirse, busque cómo subir la energía a partir de esas pequeñas dosis, ¿sí? De esa carga positiva para ese tanque emocional. Cosas básicas y simples que te hagan disfrutar, que te permitan generar esa frecuencia vibracional más alta para ir contrarrestando el impacto que toda esa carga en exceso negativa está en tu tanque que te lo está vaciando. Entonces es empezar a cambiar el combustible, mejor dicho. Si uno aprende a percibir, a observar y a controlar las emociones, uno empieza a guiar la energía que ellas liberan. Y de esa manera, entonces yo empiezo a evitar esa capacidad de vigilancia, de rendimiento cognitivo, para buscar que más bien mi bienestar personal e interpersonal salgan afectados, pero en forma positiva, en forma positiva. Los estados de ánimo nos permiten identificar exactamente cómo está nuestro estado de tanque de energía, ¿cierto? Cómo está ese tanque de energía emocional. Entonces empieza a pensar, ¿en qué estado de ánimo estás últimamente? ¿Estás irritable? ¿Estás depresivo? ¿Estás cansado? O todo lo contrario, ¿estás feliz? ¿Estás contento? ¿Estás descansado? ¿Te sientes relajado? Con capacidad de goce, de disfrute, ¿cierto? De acuerdo a cómo tú empieces a identificar ese estado emocional, desde ahí ya tienes una clave fundamental para identificar, en mi tanque de energía emocional necesito empezar a regularle esa tensión, ¿cierto? Y eso lo puedo aprender a hacer. A veces vas a necesitar gastar energía, otras seguramente como regular más su gasto y en algunas ocasiones recargarla, dependiendo de cómo esté ese estado de ánimo. Entonces,
pregúntate en este instante, ¿en qué etapa estoy? ¿Tengo ese tanque de energía casi vacío? ¿Lo tengo muy gastadito? ¿Tengo que recargarlo o antes tengo que vaciarlo porque lo tengo desbordante, ¿cierto? Y tengo que empezar entonces también a descargarle un poquito para empezar a regular. Te propones empezar a regular esa energía, empezar a regular ese tanquecito. Te propones hoy y te comprometes contigo, porque no es conmigo, es contigo el compromiso de empezar a identificar qué actividades puedes hacer, qué acciones puedes empezar a implementar, cómo vas a empezar a gestionar ese tanque emocional a partir de identificar cómo están tus estados de ánimo, ¿cierto? Esto es clave y miren que ahí ya van encontrando pautas específicas desde el autoconocimiento para empezar a regular esas emociones y utilizarlas a nuestro favor. Aquí en este punto me parece importante hablarles acerca de unos estudios psicológicos que me parece vienen muy al caso, perdón, que son del psicólogo Robert Taller. Él más o menos hasta el 2014, que fue prácticamente como su ciclo de vida, ¿cierto? Él estudió muchísimo, muchísimo y se dedicó muchísimo a estudiar todo lo que tiene que ver con los estados de ánimo y los estudió desde una perspectiva biopsicológica. Él sacó una conclusión y él dice que existen básicamente unos estados de energía que son de energía y tensión y que son 4 tipos que pueden favorecer o alterar nuestra inteligencia emocional. A propósito, inteligencia emocional va a ser el tema de nuestro próximo mes, en donde vamos a trabajar en profundidad acerca de este concepto que también se habla tanto en nuestro medio y que tan en moda y en boga alcanza a estar. Entonces vamos a hablar de esos conceptos que trabaja el doctor Taller. Entonces él habla de que nosotros podemos tener una energía tensa y una energía tranquila o una energía calmada. La energía tensa indica que yo tengo una alta tensión y alta energía, ¿cierto? Entonces es ese estado de ánimo en el que la sensación que yo tengo es de una excitación agradable y de poder. Mi energía física está elevada, puedo tener cansancio, pero sigo con esa alta energía como tal, ¿cierto? ¿Cómo puedo empezar a identificarlo? Entonces, en este estado, las personas tienden a esforzarse por conseguir lo que se proponen, pero muy como sin reflexionar en lo que se hace. Entonces, es de esas ocasiones en las que uno está, que así de hecho lo manifestamos y lo verbalizamos, es que tengo la pila como a 1000. Entonces uno está y hace, 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 y se esfuerza para conseguir eso que yo me propongo, pero sin reflexionar como mucho en lo que estoy haciendo. Eso es estar en energía tensa. Cuando estoy en energía tranquila, ¿cierto? Cuando estoy en energía, entonces recordemos, en energía tensa tengo alta tensión y alta energía. En la energía tranquila tengo baja tensión y alta energía, ¿cierto? Entonces, predomina la serenidad, predomina la sensación que tengo del dominio sobre nosotros mismos, ¿cierto? Sobre uno mismo. No hay tensión, pero sí hay un optimismo, sí hay una sensación corporal agradable, sí hay esa sensación de sentirme que es que estoy muy vigoroso, que estoy en plenitud, que estoy en bienestar, ¿sí? Esa es la diferencia entre la energía tensa y la energía tranquila o calmada. Ahora hablemos del cansancio. Entonces, cuando hablamos del cansancio, estamos hablando igualmente de un cansancio tenso y de un cansancio tranquilo. Entonces, en ese cansancio tenso, la energía está bajita, la tensión está alta. Entonces, yo me la paso que digo, ay no, es que estoy fundida, constantemente estoy quejándome de ese cansancio, tengo sentimientos de fatiga, de desánimo, como que no me provoca nada, estoy con los nervios así encrispados, entonces no me siento como bien, no me siento capaz de hacer mis labores y cuando estoy en este estado de cansancio tenso,
generalmente la autoestima se nos bajonea también. En contraposición, cuando estoy en cansancio tranquilo, hay baja tensión y baja energía, ¿sí? Pero en este caso el cansancio es un cansancio como rico, como relajado, como agradable. Es ese momento en el que yo digo, puedo descansar porque tengo mi conciencia tranquila. La dicha, como también mencionamos y decimos comúnmente, es como esa dicha y ese cansancio rico, porque es como del deber cumplido, que lo decimos comúnmente así. Entonces, de acuerdo a esta perspectiva biopsicológica acerca de las emociones que nos plantea este autor, él plantea que hay como una especie de formulita, ¿cierto? Tranquilidad por energía menos tensión por cansancio me dan el resultado de lo que a mí me motiva. ¿Sí? Entonces, pregunto, ¿cómo le vas a aportar a tu fórmula para que puedas tener esa motivación? ¿A qué le vas a apuntar? ¿A un cansancio tenso o a un cansancio tranquilo? ¿A una energía tensa o a una energía tranquila? ¿A qué le vas a apuntar más con tu cotidianidad? ¿A qué te vas a comprometer? ¿Sí? Porque miren, de acuerdo a esta fórmula, igual que cuando se me está descargando el computador, cuando se me está descargando el celular, cuando se me está descargando cualquier equipo eléctrico o electrónico, yo corro a recargarlo, ¿cierto? ¿Qué tanto yo estoy haciendo por recargarme, por cargar mi energía emocional? ¿Cuál es esa batería externa que yo puedo utilizar? ¿Cuándo y con qué siento que recargo mis pilas? ¿Cierto? ¿Qué cosas, qué personas, qué situaciones se llevan mi energía? ¿Y qué cosas, personas, situaciones, espacios, momentos me la renuevan? Entonces, nosotros mismos podemos renovar nuestra energía, no solo la emocional, sino también la física, porque me va a sentir entonces con más capacidad de hacer, es decir, con más energía, de acuerdo a mis emociones. Puedo empezar también a generar muchísima más energía. Para ir concluyendo y cerrando como un poquito como estos temas, entonces podemos decir que las emociones tienen una energía que se pueden manifestar tanto de forma positiva como de forma negativa, pero manifiéstesen como se manifiesten, siempre van a impactar mi vida cotidiana, van a influir en mi salud física, en mi claridad mental, en mis decisiones, en todas mis áreas de vida en general, con resultados que van a ser contundentes y evidentes para mi bienestar general. Si yo las emociones las reprimo, ¿sí? Las gestiono, las dejo fluir, el impacto en mi vida va a ser totalmente diferente. Por eso es que decimos que reconocer y trabajar con nuestras emociones es fundamental para yo poder elevar mi energía interior. Es clave, eso es clave. Mis analistas, a cultivar emociones positivas. Porque si yo cultivo emociones positivas, ténganlo por seguro. Ténganlo por seguro. Y como siempre les he dicho, no me crean, verifiquen. Si yo me dedico a cultivar emociones positivas, voy a estar generando un impacto curativo importantísimo en mi vida. Importantísimo en mi vida. La pregunta es, ¿aceptas este reto de emplear tus emociones como herramientas para curarte? ¿Aceptas o no aceptas ese reto? Porque tú puedes gestionar tus emociones. Tú decides si las utilizas como cura o si las utilizas como todo lo contrario. Ese es el reto. Bueno, mis queridos analistas, con toda la información que han recibido en estas 2 cajas de regalos sobre las emociones, y con el uso de los libros de trabajo, pues van a estarse preparando para ese próximo encuentro de analistas en acción. Recuerden que ese encuentro de analistas en acción va a ser este próximo domingo, 2 de marzo a las 9 de la mañana. En él vamos a poner en práctica y les voy a regalar y vamos a construir juntos
que es la parte como que más me emociona de este encuentro. Herramientas poderosísimas, poderosísimas para gestionar a nuestro favor las emociones. Te espero sin falta. Y bueno, si te interesa estar en este encuentro, ya lo sabes, me vas a mandar un WhatsApp, un mensaje al WhatsApp, más 57 312 708 8004, indicándome el siguiente mensaje. Quiero gestionar mis emociones. Quiero gestionar mis emociones. Una vez que te resuelvas, te comprometas contigo mismo y digas, sí, yo quiero trabajar en ese encuentro de analistas en acción, herramientas que me permitan gestionar mis emociones y que me mandes este mensaje, quiero gestionar mis emociones, te voy a dar toda la información necesaria que necesitas para estar y participar en este evento. Un abrazo enorme, saben que para mí es un gusto y un placer entregarles toda esta información, espero les sea de muchísima utilidad y no saben con cuánto amor lo preparo para todos ustedes. Muchísimas gracias, un bendecido resto de día y estamos en contacto. Nos vemos el domingo en el encuentro de analistas en acción.